Según su función, tenemos los bienes que son intermedios y los bienes finales. Los bienes finales si seguimos con el caso de los bienes de consumo, uno duradero, el pan. Entonces el bien final sería el pan. El bien intermedio sería la harina que se utiliza para hacer el pan. Otro bien intermedio puede ser la energía que se utiliza para hacer el pan. Ahora, el pan es el bien final, pero si yo al pan lo utilizo para hacer un budín de pan, el pan empieza a ser un bien intermedio y el budín de pan el bien final. Ya vamos a ver un poco acá esto en términos de valor agregado. Pero ya vamos viendo que, por ejemplo, el pan es un bien económico porque se paga. Es un bien económico, es un bien no duradero y es un bien final. Ahora vamos a la clasificación de necesidades, que se clasifican según su naturaleza o según cómo surgen. Cómo surge puede ser necesidades del individuo o de la sociedad. Y dentro del individuo están las necesidades naturales y las sociales. Una necesidad del individuo y natural puede ser alimentarse. Bien. Una necesidad del individuo y social puede ser lo más común, relacionarse, pertenecer a un grupo de teatro, un equipo de fútbol, eh, ir al cine. Ahora, hay necesidades que son de la sociedad colectiva, bien, como por ejemplo una necesidad de la sociedad es un club de fútbol. El club de fútbol en sí es una necesidad de la sociedad colectiva. O otro ejemplo puede ser pertenecer a un club de madre de familia, pertenecer a una cooperadora. Ahora no tengo un ejemplo claro, pero hay miles de ejemplos que se pueden, que ya me va a salir algún otro. Pero estoy pensando en definir las públicas, las necesidades públicas. Una necesidad pública puede ser disponer de calles, de plazas. ¿Por qué? Porque acá en las públicas uno no lo puede determinar bien cuántos son los que lo usan. En cambio en las colectivas sí. Vamos a suponer un hospital público. Un hospital es una necesidad de la sociedad colectiva. Esa necesidad de la salud pública o la educación pública, como puede ser una escuela, uno es colectiva porque puede determinar cuál es el grupo que lo consume. Ahora, la seguridad nacional, tener ejército, es una necesidad pública, pero uno no lo puede medir cuánto se benefician, como la calle. La calle uno no puede medir cuánto pasa en esa calle. Puede tener un promedio, una estimación, pero son bienes tan abiertos que lo usa todo el mundo, como una plaza o una autopista o un parque, que bueno, eso lo definen de las colectivas, que las colectivas uno puede intentar más o menos estimar o tiene el cálculo exacto de cuánto van a una escuela, cuánto van al hospital, pero no en las públicas propiamente dichas por su apertura hacia los beneficiarios. Después están las necesidades según su naturaleza, que son primarias y secundarias. Esto es lo que hablaba hoy, un poco en esta filmina. Las necesidades son infinitas porque en este caso las necesidades secundarias son las que uno nunca va a terminar de satisfacer. Viajar, por ejemplo. Uno dice, bueno, me fui de vacaciones, pero después te va a querer de vacaciones a Brasil, si ya te fuiste a la costa atlántica. Después te va a querer ir de vacaciones al Caribe. Después, es decir, siempre es como que va a ser algo insaciable. Esto puede pasar con la ropa, con los autos, con tener una casa. Uno tiene una casa, después va a querer una casa quinta, después va a querer una casa en la costa. En esto se define un poco también la cuestión del consumismo de la persona, ¿no? Bien, ustedes se van a dar cuenta que son bastante sencillos. Por ejemplo, este tema de clasificación de bienes y necesidades se ve muy bien en Pérez Henry, en la bibliografía. Auque, Perticari también lo analizan. Eh, Simplemente ustedes tendrían que buscarlos, saber definir bien o diferenciar una necesidad primaria de una secundaria, igual que con los bienes de consumo. Eso como para que tengan una idea que cómo se puede después evaluar.
Uno le puede preguntar, bueno, defina entre un bien de consumo y un bien de inversión. Y entonces usted va a decir que un bien de inversión o de capital, como acá lo vemos, se diferencian lo que, bueno, lo hablamos hoy, y dentro del consumo diferenciar lo durable de lo no durable. Bueno, eh, acá viene la cuestión, esto es un tema muy interesante, que cuando nosotros hablamos que no alcanzamos a satisfacer todas las necesidades porque son infinitas con los recursos, acá se da lo que se llama el principio de escasez. Como los bienes son escasos en relación a las necesidades, uno lo que tiene que intentar es decidir, tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no se puede producir todos los bienes que se desean. Y ahí es donde sale que la economía es la ciencia de la elección. ¿Por qué la ciencia de la elección? Porque uno, al tener recursos limitados, necesita elegir para poder optar cuál es de toda esta necesidad infinita saciar y cuál no. Y ahí viene el costo, el famoso costo de oportunidad, que ya lo vamos a ver más adelante. El costo de oportunidad es, supongamos que yo tengo 1.000 pesos y que con esos 1.000 pesos quiero ir al cine y quiero ir a ver un partido de fútbol. Las dos cosas me generan beneficios, pero ahora yo tengo que elegir entre una de esas dos. Supongamos que elijo ir al cine. Bueno, mi costo de oportunidad es no haber disfrutado de ver el partido de fútbol, de ir a la cancha. Esa es la definición conceptual de costo de oportunidad. Aquello que yo dejo de disfrutar por haber elegido disfrutar otra cosa. Porque ahí lo que estoy diciendo es que hay una necesidad que satisfago, pero hay otra que no. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre la economía normativa y la positiva. Vamos por la filmina 9. Bien. Acá lo que uno hace hincapié es en la perspectiva de estudio. La economía positiva es aquella que hace un análisis objetivo. Por ejemplo, yo quiero estudiar la pobreza. Para estudiar la pobreza tenemos que definir qué es ser pobre. Por ejemplo, ser pobre, bueno, las personas que son pobres son la familia de 4 personas que ganan menos de 35.000 pesos al mes. Y definimos qué bienes y servicios se necesitan como para que considerar que alguien es pobre, supongamos. Bueno, serán pobres aquellas personas que por el ingreso menor a 35.000 pesos nosotros tomamos en cuenta o nos ponemos de acuerdo y decimos que no llegan a satisfacer todas sus necesidades básicas. Fíjese que para hacer eso uno no necesita tener una ideología, no necesita ser ni liberal, ni ser más socialista o de izquierda, simplemente poniéndonos de acuerdo, hacer cálculo, decir, bueno, con esta canasta básica de 35.000 pesos uno no sería pobre. Y como resultado se tiene una teoría económica. Hay muchos autores que hablan sobre lo que es la economía de bienestar, básicamente los temas presupuestarios de la familia, está la teoría de la demanda, que definen en términos prácticos y concisos cuando una persona, cómo consume, de qué manera lo hace, cuáles son sus preferencias, y después en la parte de la teoría que va sobre el consumo, uno puede llegar a definir en un periodo de tiempo determinado cuándo se es pobre y cuándo no, definiendo las necesidades básicas, que en realidad eso lo hace el INDEC y toma el índice de el NBI, perdón, como índice para satisfacer las necesidades a partir de una canasta básica, que eso lo vamos a ver un poco más en la unidad 3. Bueno, acá entonces la economía positiva define qué es la pobreza y cómo se mide. La economía normativa lo que hace es, va a la acción, por eso dice, intenta dar receta para la acción, es decir, ¿cómo modifico esto? Esto que ya lo calculé, ya lo medí, ¿cómo lo modifico? ¿O cómo lo puedo modificar? Y esta sería toda la parte más de la política.
Bien, lo que toman las decisiones. Entonces hablamos de política económica, tienen un juicio de valor. Por ejemplo, acá medimos, bueno, la pobreza de tanto. En la Argentina la pobreza es del 35%, nadie lo discute porque lo medimos, nos pusimos de acuerdo. En este caso, tanto peronista como gente del PRO, como kirchnerista, como socialista, estamos de acuerdo que es la pobreza y cuánto hay pobreza. Ahora, ¿cómo atacar la pobreza? ¿Cómo mejorarla? Quizás alguien más derecha como espero va a decir no, hay que quitar los planes. Quizás alguien más intervencionista dice no, los planes sirven porque le generan un ingreso a las personas y uno intenta con eso que el chico vaya a la escuela y en el futuro pueda generar su propio ingreso. En cambio, Esper va a decir, o alguien más liberal, no, porque eso hace que quite incentivo para que las personas busquen trabajo. Bueno, toda esa discusión se genera en la economía normativa y eso se diferencia de la positiva. Terminamos de ya 11 minutos, vamos a ir al próximo video.